¿Por qué Dios no inventó ninguna religión? Poca gente entiende lo que es la religión y el peligro que entraña para la salvación de su alma de la condenación eterna. El primer acto religioso ocurrió nada más pecar el hombre. En ese mismo momento, Dios mostró que la religión no es válida para que el hombre esté en su presencia. Aunque te parezca que conoces bien el asunto, te invitamos a que escuches todo el contenido del vídeo, porque la visión general te puede resultar útil aunque sea para que compartas este vídeo con tus contactos. Fundamento del universo. El autor de Deuteronomio escribió: Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. Para los que no lo sepan, la palabra Jehová significa el Eterno. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. Es fundamental que todo ser humano entienda que solo Dios, el Creador, es Dios y que el hombre es del género humano. El hombre es una criatura más, dentro de la variada creación de Dios. Es decir, cuando hablamos de Dios y el hombre, estamos hablando de dos seres de género totalmente distinto. Fundamento del orden divino. Dios es inmutable e incorruptible y tiene unos principios establecidos que mantienen el orden en el universo. Esos principios están expresados en la Biblia. Si Dios variara sus principios por la razón que fuera, el orden sería alterado y todo se derrumbaría. La corrupción. Cuando Satanás tentó al ser humano, le dijo: seréis como Dios. Esa semilla envenenada entró en el corazón del hombre, que pasó a pensar que podría ser como el Creador. En ese momento el orgullo entró en el corazón del hombre. En base a ese pensamiento, el hombre desobedeció los principios establecidos por Dios. En otras palabras, infringió la ley de Dios y eso en la Biblia se llama pecado. Las hojas inútiles. En el mismo momento en el que el ser humano pecó por primera vez, se dio cuenta que había perdido la cobertura de gloria que le permitía estar en la presencia de Dios. En ese instante, el hombre pasó a sufrir del vacío que le produce el estar separado de Dios. Ese vacío le provoca falta de paz y por eso tanta gente se siente perdida, sin propósito, sin sentido de pertenencia y sin identidad. Una persona sin sentido de pertenencia ni identidad a menudo cae presa de vicios y comete locuras, para intentar llenar ese vacío que solo su Creador puede llenar. Una persona así va dando tumbos por la vida sin saber para qué existe y muchos acaban hasta suicidándose. Volviendo al Edén, el hombre intentó solucionar el problema cosiendo un delantal de hojas de higuera, pensando que con ello recuperaría la condición para estar en la presencia de Dios. Pero, al seguir leyendo Génesis 3, vemos que él mismo se dio cuenta de que era inútil y se escondió, porque tuvo miedo al ver que Dios se aproximaba. En ese momento quedó en evidencia que el esfuerzo humano no vale para poder estar en la presencia de Dios. Esa es la clave para entender qué es la religión: el esfuerzo y obras humanas no son suficientes para estar en la presencia de Dios. ¿Cómo conseguirlo? Lo veremos. Sigamos. El ser humano no aprende. Si avanzamos en la lectura, en Génesis 6 veremos cómo Nimrod empezó a construir un zigurat, desde donde se ofrecían sacrificios a los demonios y que funcionaba como un portal interdimensional. Esa fue la primera religión organizada y colectiva y es la base de toda religión en el mundo hoy día. Los principios son los mismos, el hombre pretendiendo ser como Dios. En ese momento, Dios tuvo que confundir las lenguas, ya que si permitiera que el ser humano se llenara de demonios, sería imposible enviar al Redentor para salvarlo, y la humanidad se perdería para siempre. Pero la semilla de la religión ya había corrompido el corazón del hombre y por eso se encuentran expresiones religiosas similares en todos los continentes. A partir de ahí, Satanás ofreció al ser humano una miríada de religiones para seguir desviando al hombre hacia la condenación eterna de su alma. El camino. Volviendo al episodio del Edén, como dijimos, el hombre se dio cuenta de que su esfuerzo al coser el delantal no le valía para estar en la presencia de Dios, tuvo miedo y se escondió. Dios entonces hace algo impresionante: sacrifica a un animal inocente y cubre al ser humano con sus pieles. Notemos que ese animal le pertenecía a Dios, era inocente de pecado y su sangre fue derramada para cubrir el pecado del hombre. El hombre no intervino en nada en esa obra redentora. Es importante que tengas esto en mente. El mensaje era claro: la salvación viene exclusivamente de Dios y el hombre no puede hacer nada para salvarse. Avancemos 4000 años. La Biblia se refiere muchas veces a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero inocente, etc. Dios invirtió 4000 años mostrando al hombre que los esfuerzos humanos son inútiles para reconciliarse con el Creador. La Biblia dice que no hay ser humano bueno y que no peque. Por eso fue necesario que Dios enviara a su Hijo Jesucristo en forma de hombre, para derramar sangre inocente. En este punto es importante destacar que muchos piensan que son buenas personas, pero Dios dice que no hay uno solo bueno y que no peque. Además, el concepto del hombre de bueno o malo no es el mismo que para Dios. Una vez más, hay que recordar que solo Dios es Dios. Por lo tanto, Él determina lo que es bueno o malo y cuál es la recompensa para los que han pecado. El que crea que Dios le acepta porque es, a sus ojos, buena persona, o cree que nunca ha pecado, solo se está engañando a sí mismo. Revisando conceptos. Hasta aquí hemos visto que las obras humanas y su esfuerzo no son válidos para Dios en cuanto a reconciliarse con Él y borrar los pecados del hombre.
Vemos que Dios ha establecido que para borrar el pecado del hombre, es necesario el derramamiento de sangre inocente, y como no hay hombre bueno que no peque, Dios tuvo que enviar a Jesucristo. Por lo tanto, como bien dijo el mismo Jesucristo, Él es el único camino al Padre. Es bueno reiterar en este punto, que Dios es el Creador y Él determina las condiciones. El hombre no es quien para discutirlas. Solo puede elegir acatarlas o no, teniendo en cuenta que su decisión tendrá repercusiones eternas. Tengamos en mente también que la tierra y todo lo que en ella hay, pertenecen a Dios. Si queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que acatar sus condiciones. Insistimos en este punto porque el ser humano tiene que entender que no está al mismo nivel que Dios y que por lo tanto, solo Dios establece las condiciones. ¿Por qué pues Dios no inventó ninguna religión? A estas alturas, si has entendido que Dios no acepta el esfuerzo humano para estar en su presencia y que una reconciliación con Él solo es posible por medio de creer en el sacrificio del Cordero, Jesucristo, vas bien. Ahora veamos qué pasa cuando creemos, a fin de entender por qué Dios no inventó ninguna religión. Acordémonos del animal que fue sacrificado por Dios en el Edén y luego del Cordero de Dios, Jesucristo, que vino de Dios y derramó su sangre inocente para borrar el pecado del hombre. Cuando una persona hace supuestas buenas obras o un esfuerzo por llegar a Dios por sus medios, está tratando de comprar el favor de Dios con cosas que a Dios no le valen de nada. Es como si esa persona pretendiera sobornar a Dios con su sacrificio o esfuerzo y Dios no es sobornable. A la vez, el hombre que intenta llegar a Dios por sus esfuerzos inútiles, en realidad le está diciendo a Dios que no le sirve el sacrificio de Jesucristo, su Hijo, y que valora más sus propios esfuerzos. Esa persona es orgullosa e insensata, además de necia. El orgullo humano. Al pecar, el hombre muestra su orgullo, puesto que piensa que tiene el derecho a ponerse a la altura de Dios, el legislador, y contravenir su ley. Tras pecar y darse cuenta que está separada de Dios, esa persona sigue en su arrogancia y practica esfuerzos que piensa que le darán acceso a Dios y que Dios tiene que aceptarlos, tal como hizo el ser humano en el Edén. Pero, como vimos, Dios no se somete al hombre y se mantiene firme en sus principios. ¿Cómo pues entrar en la presencia de Dios? Cuando alguien cree que ha infringido la ley de Dios, que no tiene nada con que pagar por ello y cree que la sangre del Cordero, Jesucristo, es válida para pagar por sus pecados, entonces ocurre algo maravilloso, su orgullo es aniquilado. Ese es el motivo por el cual Dios no inventó ninguna religión, su propósito es que el orgullo del hombre sea anulado, ya que el orgullo es para el espíritu lo que el cáncer es para el cuerpo. El orgullo mata a la persona espiritualmente. Cuando ella de verdad cree que la sangre de Cristo es la única que vale para borrar sus pecados, se arrepiente de ellos y Dios hace a esa persona nueva criatura. Todo lo viejo se olvida y esa persona nace de nuevo. En palabras bíblicas, nace del Espíritu y pasa a ser hija de Dios. Por eso, no pierdas tiempo ni vida metido en una religión, siguiendo a falsos maestros que te meten por caminos tortuosos que te impedirán llegar a Dios. Acuérdate de que Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Jesús dijo que solo Él es el camino, afirmación que luego es corroborada por toda la Biblia. Así que no pierdas tiempo porque la vida es muy corta y la eternidad muy larga. Lo mejor que puedes hacer por ti es reconocer que hay un ser superior a ti, que es tu Creador. Reconocer que Él tiene una ley que has infringido y que no tienes con qué pagarle. Creer que Jesucristo derramó la sangre inocente que era necesaria para que Dios borrara tus pecados. A partir de ahí, recibe el regalo del perdón de tus pecados y disfruta de la paz de Dios que inundará tu corazón por haberte perdonado para siempre. Haciendo así, serás hijo de Dios y ciudadano de su reino eterno. Y ya tenías claro todo esto, pero ¿crees que esta explicación puede ayudar a algún conocido tuyo? Envíale el link y recomiéndale que lo oiga con atención. Eso puede salvar una vida para la eternidad. Nuestro único afán es que lo que publicamos sea de bendición para los que lo lean. Si te fijas, no cobramos nada, no promocionamos a personas ni a denominaciones, sino que todo nuestro mensaje apunta a Cristo, aquel por quien y para quien todo fue hecho y el único camino hacia el Padre. Como sabrás, los algoritmos suben o bajan la visualización en función de los likes y comentarios. Agradeceremos que, si te gusta nuestro material, lo manifiestes suscribiéndote, comentando, dando un like y compartiéndolo entre tus contactos. Jesucristo viene pronto.